Hola a todos, el vídeo de hoy lo vamos a arrancar con el siguiente tuit de Guillermo Rauch, CEO de la empresa Vercel y autor de múltiples librerías famosas de código abierto. Esta publicación de finales del 2016, que venía a resumir las opiniones de Guillermo con respecto al testing, se viralizó muchísimo. Sus consejos fueron tres: escribe test, no demasiados y mayoritariamente de integración. En vídeos anteriores ya hemos explicado por qué es fundamental escribir test automatizados y hemos presentado estrategias de testing alternativas a la pirámide, por lo que hoy vamos a centrarnos en el segundo punto. ¿A qué se refiere Guillermo cuando dice no demasiados? Tal y como hemos estudiado, el tiempo que tarda en ejecutarse nuestra batería de test es determinante para que los programadores los lancen con regularidad. Si comenzamos a añadir tests superfluos que no aportan ningún valor, la duración total aumentará sin necesidad, afectando de manera negativa a la productividad y a la eficiencia del desarrollo. Además, a medida que nuestro proyecto crece y sus requisitos evolucionan, realizaremos inevitablemente cambios en el código. Por este motivo, debemos escribir nuestras pruebas de modo que el número de tests afectados por cualquier modificación sea mínimo. De forma ideal, cada cambio debería requerir mantenimiento como mucho en una única prueba. El caso más evidente de pruebas excesivas ocurre cuando duplicamos tests con diferentes granularidades, por ejemplo, repitiendo pruebas para diferentes niveles de la pirámide del testing. En palabras de Han Bocke, ahora que sabe que debe escribir diferentes tipos de pruebas, hay un error más que debe evitar: duplicar pruebas en las diferentes capas de la pirámide. Si bien su instinto podría decirle que no existen demasiadas pruebas, permítame asegurarle que sí las hay. Cada una de las pruebas de su conjunto es una mochila adicional y no sale gratis. Escribir y mantener pruebas lleva tiempo. Leer y comprender los tests de otras personas lleva tiempo. Y por supuesto, ejecutar tests lleva tiempo. Si cada pequeño cambio en el código impacta en muchas pruebas, es probable que acabemos abandonando su uso debido al tiempo excesivo dedicado a su mantenimiento. Es fundamental, por tanto, mantener un balance equilibrado para conseguir una batería de test eficaz, pero a la vez mantenible y no redundante. Para evitar la superposición de pruebas, conviene tener presente en todo momento la siguiente regla de oro: empuja tus pruebas lo más abajo posible en la pirámide. Si una prueba de nivel superior encuentra un error que debería poder ser detectado por una prueba de nivel inferior, es necesario escribir una prueba de nivel inferior que cubra esa casuística. La existencia de un test de menor granularidad solo debería estar justificada si se centra en escenarios que los test de mayor granularidad no pueden cubrir. Si te das cuenta de que un test de nivel superior ya está cubierto por otro test de nivel inferior, elimínalo, ya que deja de tener valor. Con frecuencia mostramos apego a los tests que hemos escrito porque nos costó esfuerzo escribirlos. Sin embargo, tienes que pensar que no hay razón para perder más tiempo en un test que carece de utilidad. Veamos un ejemplo sencillo con una finalidad puramente didáctica para ilustrar esta idea. Supongamos que nuestra aplicación tiene un formulario de registro de usuarios con campos para el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Estos datos se guardan en diferentes columnas de la tabla usuarios en la base de datos, pero también necesitamos un campo nombre completo que sea la concatenación de los tres campos anteriores. Para llevar a cabo esta operación, podrían intervenir las siguientes clases principales: un controlador de usuarios, que recibiría los datos del formulario y llamaría al caso de uso de registro de usuarios; el caso de uso para registrar al usuario, que coordinaría las acciones necesarias y llamaría al repositorio de usuarios pasándole la entidad del usuario; la entidad del usuario, que tendría un método getFullName que devolvería el nombre completo del usuario; y el repositorio de usuarios, que se encargaría de insertar el usuario en la base de datos. Podríamos empezar escribiendo un test unitario que comprobara que el método getFullName de la entidad del usuario devolviera el nombre completo correctamente. También podríamos escribir un test de integración que comprobara que al llamar al método insert del repositorio de usuarios, el usuario se guardara correctamente en la base de datos. Hasta aquí, todo correcto. La siguiente clase que encontraríamos que interviene en el registro del usuario sería la del caso de uso. ¿Deberíamos verificar en la prueba del caso de uso que la generación del nombre completo es correcta o que el usuario se guarda adecuadamente en la base de datos?
La respuesta es que no, porque estas casuísticas ya estarían cubiertas por las pruebas unitarias y de integración anteriores. En su lugar, aquí solo se verificaría que los diferentes flujos de ejecución del caso de uso funcionan como deben. Por ejemplo, podríamos asegurarnos de que se llama al método correspondiente del repositorio de usuarios con los datos correctos. ¿Habríamos terminado todas nuestras pruebas aquí? Con todos los test mencionados hasta ahora pasando exitosamente, ¿podríamos estar seguros de que nuestro endpoint para registrar usuarios funciona al 100%? La verdad es que no. Aunque las pruebas anteriores proporcionarían una buena cobertura, no garantizarían que el endpoint que hace uso del controlador del usuario respondiera correctamente a la solicitud HTTP. Por tanto, añadiríamos una última prueba, en este caso de API, para comprobar que al hacer una solicitud POST al endpoint de registro de usuarios se devolviera un estado de éxito. Y opcionalmente, si quisiéramos mayor seguridad, también verificaríamos que el usuario hubiera sido guardado correctamente en la base de datos. Pero nada más. En esta prueba de nivel superior no probaríamos toda la lógica condicional ni los casos límites que las pruebas de nivel inferior ya estarían cubriendo. Podríamos, eso sí, llevar a cabo pruebas que validaran la gestión de errores por parte de la API o el comportamiento de la interfaz del usuario tras pulsar el botón del formulario para efectuar el registro. Esperamos que este ejemplo visual os haya servido para plantear pruebas útiles en vuestros proyectos. Por lo demás, abrochaos los cinturones porque a partir del vídeo de mañana nos vamos a remangar y vamos a empezar a ver código. Así que hasta entonces, un fuerte abrazo.